Dicen que las personas más fuertes son las que más sonríen, pero nadie se pregunta, ¿qué dolor están escondiendo detrás de esa sonrisa? Cada noche, cuando el enorme edificio de cristal quedaba completamente vacío, cuando las luces se apagaban una por una, y el eco de los pasos desaparecía en los pasillos, una mujer seguía ahí, sola, en silencio, invisible para todos. Su nombre era Marta. Nadie sabía su historia. Nadie conocía su lucha. Para los demás, solo era la señora de limpieza, la que recogía la basura, la que limpiaba lo que otros ensuciaban, la que nadie miraba a los ojos. Pero lo que nadie sabía era que cuando terminaba su turno, su verdadera batalla apenas comenzaba, porque cada noche, esa mujer cansada, con manos desgastadas y ojos tristes, salía por la puerta trasera, cargando una pequeña caja, y caminaba por calles oscuras, ignorando el frío, ignorando el dolor de su cuerpo, ignorando el cansancio que parecía romperla por dentro, hasta llegar a una esquina olvidada, y ahí se sentaba, abría su caja y comenzaba a vender dulces, no por gusto, no por ambición, sino porque su vida dependía de eso. Pero esa noche algo fue diferente, porque alguien la estaba observando, desde lo alto del edificio, un hombre que tenía todo, pero que ya no sentía nada, un millonario, frío, distante, roto por dentro, y cuando sus ojos se cruzaron con esa escena, algo dentro de él se movió, algo que había estado muerto durante años. Lo que él no sabía era que esa simple mujer estaba a punto de cambiar su vida para siempre, porque detrás de esa caja de dulces había un secreto tan doloroso, que haría que incluso el corazón más frío volviera a latir. El reloj marcaba las 6 de la mañana cuando Marta entró al edificio, como lo hacía todos los días. Siempre era la primera. El guardia apenas levantó la mirada al verla. «Buenos días», dijo ella con una leve sonrisa. Él no respondió. Ya estaba acostumbrada. Marta caminó por el largo pasillo de mármol, empujando su carrito de limpieza. Cada paso era lento, no por pereza, sino por el peso invisible que cargaba. Su uniforme estaba limpio, pero viejo, remendado en varias partes. Sus zapatos estaban desgastados, casi rotos, pero aún así, ella siempre se veía digna. Comenzó su rutina: limpiar escritorios, vaciar papeleras, pulir pisos que otros ensuciaban sin pensar. Mientras los empleados comenzaban a llegar, el edificio cobraba vida. Risas, conversaciones, teléfonos sonando, pero nadie notaba a Marta. Era como un fantasma. Pasaban a su lado sin mirarla, sin saludarla, sin siquiera reconocer su existencia. Una joven secretaria incluso frunció la nariz al pasar cerca. «Huele a productos baratos», murmuró. Marta escuchó, pero no dijo nada. Solo bajó la cabeza y siguió limpiando, porque ella sabía algo que los demás no entendían. Cuando la vida te golpea fuerte, aprendes a guardar silencio. En el último piso, lejos de todo ese ruido, estaba la oficina de Alejandro Rivas, el dueño del edificio, un hombre que lo tenía todo: trajes caros, autos de lujo, poder, pero también una soledad profunda. Alejandro miraba por la ventana, con una taza de café en la mano. Su mirada estaba perdida. Desde la muerte de su esposa, su mundo se había vuelto gris. Ya no confiaba en nadie. Ya no creía en las personas. Para él, todos tenían un precio. Todos menos él. Esa mañana, mientras revisaba unos informes, su atención se desvió hacia las cámaras de seguridad. No era algo que hiciera normalmente, pero algo llamó su atención. Ahí estaba ella, Marta, limpiando sola en un pasillo vacío. Alejandro frunció el ceño. «¿Por qué llega tan temprano y se va tan tarde?», murmuró. Curioso, comenzó a revisar grabaciones de días anteriores, y lo que vio despertó una sospecha. Cada noche, Marta era la última en salir. Siempre, pero no solo eso, siempre llevaba una caja. La misma caja. La apretaba contra su pecho, como si fuera algo valioso o secreto. Alejandro entrecerró los ojos. «¿Qué estás escondiendo?», susurró. Por primera vez, esa mujer invisible llamó su atención.
pero no por compasión, sino por duda, porque en su mundo nadie hacía algo sin una razón, y él estaba decidido a descubrir la verdad. Lo que no sabía era que esa decisión lo llevaría a enfrentarse a algo mucho más grande que una simple sospecha. Lo llevaría a enfrentarse a su propia humanidad. Esa noche, Alejandro no pudo concentrarse en nada. Los informes estaban abiertos sobre su escritorio, el café se había enfriado, y su oficina de lujo parecía más fría que nunca. Pero su mente no estaba ahí. Estaba en ella, en esa mujer silenciosa, en esa caja misteriosa, en esa rutina que no tenía sentido. Finalmente, tomó una decisión. Voy a verla con mis propios ojos, murmuró. Por primera vez en años, Alejandro salió de su oficina antes de lo habitual, sin avisar a nadie. Se puso un abrigo oscuro, bajó por el ascensor privado y salió por la puerta principal del edificio. La ciudad estaba viva, pero él solo tenía una misión: encontrar a Marta, y entender por qué una mujer que apenas ganaba lo suficiente para vivir siempre se quedaba hasta tan tarde. Caminó varias calles con cuidado, observando entre la gente, y entonces la vio. Marta, pero no era la Marta del edificio. No llevaba el uniforme. No empujaba su carrito de limpieza. Era otra persona. Caminaba lentamente por una calle estrecha, sosteniendo la misma caja de siempre. Sus pasos eran cansados, pero decididos. Alejandro la siguió a distancia, manteniéndose en las sombras. Cada paso de ella parecía pesarle el alma. El viento era frío. Las luces de la calle eran débiles. La ciudad comenzaba a volverse más silenciosa, hasta que Marta llegó a una esquina vacía, debajo de un viejo farol parpadeante. Ahí se detuvo. Colocó la caja sobre una pequeña mesa de madera desgastada, y la abrió. Dentro había dulces, caramelos caseros, bolsitas simples, hechas a mano. Marta respiró hondo y se sentó. Dulces, dulces caseros, baratos, dijo con voz suave. Su voz no era fuerte, no era segura, era una voz cansada. Las personas pasaban sin mirarla. Algunos la ignoraban, otros la miraban con indiferencia. Muy pocos compraban algo, solo por lástima. Alejandro observaba desde la oscuridad, y no podía creer lo que veía. Ella, ¿vende dulces después de trabajar aquí?, susurró incrédulo. Pero lo que más le impactó no fue eso, fue su rostro, porque aunque su cuerpo estaba agotado, aunque sus manos temblaban por el frío, Marta sonreía, una sonrisa pequeña, frágil, pero real, como si estuviera obligándose a seguir adelante, como si cada venta fuera una pequeña victoria contra algo invisible. Alejandro sintió algo extraño en el pecho, algo incómodo, algo que no había sentido en años. Compasión, pero también culpa, porque en su mundo él decidía salarios, recortaba puestos, firmaba despidos sin mirar nombres, y ahora estaba bien del otro lado de esas decisiones. Se acercó un poco más. Una persona compró unos dulces y se fue. Marta contó el dinero lentamente. Sus manos temblaban. Entonces, sin poder evitarlo, Alejandro salió de las sombras. «Buenas noches», dijo. Marta levantó la cabeza de inmediato. Sus ojos se abrieron con miedo. «Señor, yo no estoy haciendo nada malo», dijo rápidamente. Su voz temblaba. Alejandro negó con la cabeza. «No he dicho eso». Silencio. El viento sopló fuerte. La caja de dulces crujió suavemente. Alejandro miró todo con atención. «¿Por qué haces esto?», preguntó finalmente. Marta bajó la mirada. Sus manos se apretaron, y por unos segundos no respondió, como si esa pregunta doliera más de lo normal. Finalmente habló en voz baja. «Porque si no lo hago, no puedo salvar a mi hijo». El mundo de Alejandro se detuvo. «¿Tu hijo?», repitió. Marta asintió lentamente. Y en ese instante, el millonario entendió algo. Esto no era solo trabajo. No era solo supervivencia. Era desesperación. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que esa palabra, hijo, abriría una puerta que cambiaría sus vidas para siempre. Y la verdad apenas estaba comenzando a salir a la luz. El silencio después de esas palabras fue más pesado que el frío de la noche. «Porque si no lo hago, no puedo salvar a mi hijo»,
Esa frase seguía repitiéndose en la mente de Alejandro como un eco imposible de ignorar. Marta no lo miraba a los ojos. Sus manos estaban apretadas con fuerza. Su cuerpo temblaba, no por el frío, sino por el miedo de ser juzgada. Alejandro, por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué decir. Él, que siempre tenía respuestas para todo, ahora estaba vacío. «¿Tu hijo?», repitió lentamente. «¿Está enfermo?». Marta cerró los ojos y asintió. «Sí, muy enfermo». Su voz se rompió al final. Alejandro miró la pequeña caja de dulces. Luego miró el dinero que apenas había ganado esa noche. Todo parecía tan pequeño, tan insuficiente, frente a algo tan grande. «Necesita una operación», continuó Marta. «Pero cuesta demasiado, más de lo que yo puedo ganar en toda mi vida». Un silencio profundo cayó entre los dos. La ciudad seguía viva a lo lejos, pero ahí, en esa esquina oscura, el mundo parecía haberse detenido. Marta respiró hondo, intentando no llorar. «Por eso trabajo en el edificio durante el día y vendo dulces en la noche», dijo. «Duermo poco, pero no importa, mientras él siga vivo». Alejandro sintió algo extraño en el pecho. No era lástima, era algo más fuerte. Era culpa, porque en su edificio, él había pasado cientos de veces junto a ella sin verla realmente, sin preguntarse quién era, sin imaginar su vida. Y ahora estaba frente a la verdad, una verdad que dolía. De repente, Marta se levantó rápidamente y comenzó a guardar los dulces. «Perdón si le incomodé. Señor, no volverá a verme aquí», dijo nerviosa. «Espera», dijo Alejandro de inmediato. Su voz fue más firme de lo que esperaba. Marta se detuvo. Alejandro dio un paso hacia ella. «No te vayas». Ella lo miró confundida. El millonario respiró profundo. Por primera vez en años, no estaba pensando como empresario. Estaba pensando como ser humano. «Quiero saber más», dijo él. Marta dudó. «No hay nada más que saber. Solo intento sobrevivir». Pero Alejandro negó con la cabeza. «No, esto no es solo supervivencia». Se acercó un poco más. «Es desesperación». Esas palabras hicieron que Marta bajara la mirada. El viento volvió a soplar, y por un momento ambos quedaron en silencio, hasta que Alejandro preguntó algo que cambió todo. «¿Dónde está tu hijo ahora?». Marta levantó la mirada lentamente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que ya no podía esconder. «En el hospital público, solo, esperando». Alejandro sintió un golpe fuerte en el pecho. «¿Y no hay nadie más que te ayude?». Marta negó con la cabeza. «No tengo a nadie». Esa respuesta fue como una herida directa, porque en ese instante, Alejandro entendió algo terrible. Ella estaba completamente sola, luchando una batalla imposible, sin apoyo, sin descanso, sin salida. Y aún así, seguía de pie, seguía sonriendo, seguía luchando. Alejandro apretó los puños. Algo dentro de él cambió. Una decisión comenzó a formarse en su mente, lenta, firme, inevitable. Marta comenzó a recoger sus cosas de nuevo. Pero antes de irse, Alejandro habló una última vez. «Mañana, ven a mi oficina». Marta lo miró sorprendida. «¿Por qué?». Alejandro la miró directamente a los ojos. Y por primera vez, su voz no sonó fría. Sonó humana. «Porque creo que puedo ayudarte». Marta se quedó inmóvil. El viento se detuvo un segundo. Y en ese instante, ninguno de los dos sabía que esa decisión cambiaría sus vidas para siempre. Pero lo que venía después no sería fácil, porque la verdad completa del hijo de Marta aún no había salido a la luz. Y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. Esa noche, Marta no pudo dormir. Las palabras del millonario seguían girando en su mente como una tormenta. «Mañana, ven a mi oficina». Por primera vez en mucho tiempo, alguien no la había mirado con indiferencia, ni con desprecio, ni con lástima superficial. La había mirado como si realmente importara, pero también tenía miedo, porque la vida le había enseñado una lección cruel. Cuando algo parece demasiado bueno, suele esconder un peligro. A la mañana siguiente, Marta llegó al edificio con el corazón acelerado. El mismo lugar donde limpiaba pisos, ahora se sentía diferente, más pesado, más frío. El guardia la miró extrañado cuando pidió acceso al piso superior.
Me está esperando el señor Rivas, dijo ella bajando la mirada. El guardia dudó, pero la dejó pasar. El ascensor subía lentamente. Cada piso que pasaba hacía que su respiración se volviera más difícil, hasta que las puertas se abrieron. Y ahí estaba él, Alejandro, esperándola. Gracias por venir, dijo él. Marta sintió nerviosa. No entiendo por qué me llamó. Alejandro la observó unos segundos. Luego señaló una silla. Siéntate, por favor. Marta obedeció. El silencio llenó la oficina de lujo. Todo era elegante, demasiado perfecto para alguien como ella. Alejandro se sentó frente a ella y respiró hondo. He estado pensando toda la noche en lo que me dijiste, comenzó. Marta apretó sus manos. Y quiero ayudarte. Ella bajó la mirada de inmediato. No necesito caridad, señor, solo necesito trabajar más. No es caridad, la interrumpió él. Su voz era firme, pero diferente, más humana. Es una inversión en una vida que no debería estar sufriendo así. Marta levantó la mirada confundida. No entiendo. Alejandro se inclinó un poco hacia adelante. Voy a pagar la operación de tu hijo. El corazón de Marta se detuvo. Por un segundo, no respiró. No, no puedo aceptar eso, susurró ella inmediatamente. No lo conozco. No puedo aceptar algo así. Alejandro la miró con calma. Ya me conoces más de lo que crees. Silencio. Marta estaba al borde de las lágrimas, pero algo dentro de ella no confiaba. ¿Qué quiere a cambio?, preguntó de repente. Esa pregunta golpeó a Alejandro, porque no estaba acostumbrado a que alguien desconfiara de su ayuda. Nada indebido, dijo él. Solo quiero que dejes de sufrir sola. Marta bajó la cabeza. No entiende. Nadie ayuda sin razón. Esa frase quedó suspendida en el aire. Alejandro se quedó en silencio unos segundos, y luego dijo algo que cambió la atmósfera por completo. Tienes razón, yo antes era así. Marta lo miró sorprendida. Alejandro apretó los labios. Solo veía números, personas, beneficios, pérdidas. Su mirada se endureció, pero no de frialdad, sino de dolor, hasta que te vi a ti. El corazón de Marta latió más fuerte. ¿Yo? Alejandro asintió, y entendí que había algo que había perdido hace mucho tiempo: humanidad. Marta no supo qué responder. El silencio volvió, pero esta vez no era incómodo, era pesado, real. Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana. Tu hijo está esperando una oportunidad, dijo, y tú estás luchando sola contra algo que no deberías enfrentar sola. Se giró hacia ella. Déjame ayudarte. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Marta, pero aún dudaba, porque aceptar significaba confiar. Y confiar era lo que más le había costado en la vida. Finalmente, susurró, si acepto, no quiero sentir que le debo mi vida. Alejandro negó suavemente. No me debes nada. Pausa. Solo deja que tu hijo viva. Esas palabras rompieron algo dentro de ella. Marta cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, dejó de resistirse. Está bien, susurró finalmente. Acepto. El silencio que siguió fue diferente. No era tensión, era un nuevo comienzo. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que esa decisión no solo cambiaría la vida del niño, sino que también abriría una verdad oculta relacionada con el propio pasado de Alejandro. Una verdad que él aún no estaba preparado para enfrentar, y que pronto saldría a la luz. El hospital estaba en silencio. Solo se escuchaba el sonido suave de las máquinas y los pasos nerviosos de Marta en el pasillo. Su hijo estaba dentro, preparándose para la operación, y por primera vez en mucho tiempo, ella no estaba sola. Alejandro estaba allí, de pie, en silencio, mirando la puerta del quirófano. No llevaba su traje perfecto de millonario como siempre. Parecía más humano ahora, más cansado, pero también más vivo. Marta se acercó lentamente. No tenía que venir, dijo en voz baja. Alejandro negó con la cabeza. Sí tenía. Silencio. El tiempo parecía no avanzar. Marta miró sus manos temblorosas. Toda mi vida he trabajado, he luchado, pero nunca pensé que alguien como usted me ayudaría. Alejandro la miró de lado. Antes, yo tampoco habría ayudado.
Marta lo miró sorprendida. Alejandro bajó la mirada. Yo perdí a alguien importante y me convertí en una persona fría. Pensé que el dinero era lo único que importaba. Respiró hondo. Pero tú me recordaste algo que había olvidado. Marta no dijo nada. Las puertas de quirófano se abrieron por un momento. Una enfermera entró rápidamente. La operación está por comenzar. Marta cerró los ojos. Por favor, sálvalo, susurró. La puerta se cerró otra vez. Silencio. Pasaron minutos, que parecían horas. Marta lloraba en silencio. Alejandro no se movía. Solo estaba ahí, acompañando, sin promesas exageradas. Solo presencia. Y eso era suficiente. Finalmente, después de una eternidad, la puerta se abrió. El médico salió. Marta se levantó de golpe. Doctor, ¿cómo está mi hijo? El médico sonrió suavemente. La operación fue un éxito. El mundo de Marta se rompió, pero esta vez de alivio. Se llevó las manos a la boca y comenzó a llorar. No de tristeza, sino de esperanza. Alejandro cerró los ojos por un segundo, y por primera vez en años, sonrió de verdad. Días después, el niño se recuperaba lentamente. Reía otra vez. Hablaba otra vez. Vivía otra vez. Marta estaba sentada junto a su cama, acariciándole el cabello. Mamá, ese señor es bueno, dijo el niño débilmente. Marta sonrió entre lágrimas. Sí, lo es. En ese momento, Alejandro entró en la habitación. El niño levantó la mano. Hola. Alejandro se acercó y le dio una pequeña sonrisa. Hola, campeón. Marta los observó en silencio, y sintió algo extraño en su pecho. No era dolor, no era miedo, era paz. Un mes después, Marta ya no vendía dulces en la calle, ya no trabajaba hasta la madrugada. Ahora tenía un trabajo digno en la empresa de Alejandro. Pero lo más importante no era el dinero, era el respeto, era ser vista, era existir. Un día, mientras el sol entraba por la ventana de la oficina, Marta miró a Alejandro. ¿Por qué hizo todo esto por nosotros?, preguntó suavemente. Alejandro la miró en silencio. Luego respondió, porque un día alguien invisible me enseñó a volver a ver. Marta sonrió, y por primera vez no se sintió invisible nunca más. Rombo azul pequeño moral final. El dinero puede construir edificios, pero solo la compasión puede reconstruir vidas. Rombo azul pequeño pregunta final para comentarios. Si vieras a alguien luchando en silencio cada día, ¿tendrías el valor de detenerte y ayudar o seguirías caminando como si no existiera?